En la isla de Lanzarote son muchos los proyectos que se están ejecutando y otros tantos los que están en estudio para su posterior aprobación. La Unidad de Planificación y Coordinación de Proyectos, dependiente del área de presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote, es la encargada de realizar el seguimiento de las actuaciones y proyectos llevados a cabo por cada una de las áreas de la institución y también de coordinar la labor que se realiza con otras corporaciones locales y entidades públicas o privadas. Al servir de apoyo nexo entre diferentes administraciones, supone una herramienta eficaz para conseguir alcanzar las metas planteadas. Está con nosotras la directora de esa unidad, que es Alejandra Martinón. Alejandra, son muchos los proyectos, como digo, que están planificados, que están ejecutándose ya y otros con vistas al futuro. Pues sí, Cande, la verdad es que sí, que tenemos un listado importante tanto de planes como de proyectos que cuelgan de los planes. Si te parece, te cuento un poquito cómo es el tema del Cabildo. Efectivamente, porque son unos órganos que existen aquí, en Canarias. En Canarias, efectivamente, son específicos de Canarias. El símil es en Baleares, lo que es el Consejo Insular, y en Canarias existe desde la época colonial. Era la forma de gobierno que tenía el Reino de España con las colonias en América y con las Islas Canarias. Es en 1912 cuando sale la primera ley, que se llama la Ley de Cabildo. Se establece pues, bueno, una especie de funcionamiento de órgano insular, administrativo, donde lógicamente se organiza lo que es las funciones administrativas, económicas y políticas sobre todo. Pero realmente coge el rango de tal después de la Constitución española y de lo que es la creación del nuevo mapa autonómico, ¿no?, español. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se transfieren muchísimas competencias de las comunidades autónomas a los cabildos. ¿Y por qué? Porque al final los conocedores únicos de la realidad insular son realmente los propios gobiernos y la gente que está trabajando en la isla, porque es muy diferente la realidad social, económica, demográfica, geográfica entre las islas. Con esas transferencias de todas esas competencias que hay a nivel autonómico, se han de canalizar de alguna forma. ¿Cómo se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo? Pues a través de planes. La planificación no deja de ser, vamos a ver, la mejor forma de gestionar los recursos humanos, materiales y financieros, económicos, que son muy importantísimos para la concreción o para la consecución de esos objetivos. Entonces, ¿cuál es la importancia al final de una planificación? Es que si, por ejemplo, hablamos de medidas de tipo o política de sostenibilidad, que en esta isla, imagino que tú sabrás. Es muy importante, la llaman la rajatabla. Efectivamente, es una política que ya la tenemos totalmente interiorizada desde hace décadas. Esa política es tan importante que es transversal en el resto de políticas, llámese en la política turística, llámese en la política de empleo, llámese, pues, etc., ¿no? ¿Qué supone eso? Que al final, para poder llevar a cabo esas políticas que se traducen en planes, que es como una hoja de ruta, de decir, pues queremos conseguir que el turismo sea más responsable y sostenible. Hay implicadas muchas materias, muchas áreas, muchos departamentos, muchos interlocutores, administraciones públicas, privados, de todo. Imagino que esto se trata como una guía, ¿no?, para que no se pierda la información, para ir a por un único objetivo y sobre todo coordinar también la parte económica, ¿no? Conseguir financiación. Efectivamente, porque se da y se ha dado, es decir, si no fuese así a través de los planes sería fruto de la improvisación. Y la improvisación en gestión es lo peor, es la antieficiencia. Entonces, por así decirlo, tiene que haber un grupo encargado de ver que en lo que se establecen los planes se cuenta con los recursos o se dice cómo se van a tener esos recursos. Y después que se traduce en programas y en proyectos concretos. Por ejemplo, hablemos de proyectos. ¿Qué proyectos tienen en marcha ahora? Bien, pues por ejemplo, si partimos de lo que es planificación, y vamos a hablar de planificación como estrategia, ¿no? La estrategia grande, porque podemos decir planes o estrategia global de la isla, como puede ser Lanzarote Sostenible 2020, la estrategia de Lanzarote 2020 para el 2020, que de hecho ahora se ha actualizado. Se ha actualizado hasta el 2026. En esta estrategia aparecen una serie de objetivos temáticos y después objetivos específicos. Y si por ejemplo hablamos de turismo, turismo sostenible, nos vamos a un objetivo temático, que es el turismo sostenible. En este objetivo temático establece una estrategia, a su vez tenemos programas como por ejemplo
el de la Vía Insular Ciclista de Lanzarote. ¿En qué consiste esto? Pues es en distintas fases, se trata de crear un nuevo modelo turístico o un producto turístico complementario al sol y playa que tenemos en Lanzarote como el resto de las Islas Canarias. Pues que es traer un turismo deportivo. ¿Y cómo es? Pues eso implica distintos proyectos a su vez. De hecho, en esta zona en la que estamos, de Arrecife, hay un proyecto muy interesante que va a ser pionero en Europa, ¿no? Explícanos un poquito en qué consiste. Sí, es en esta materia justamente, en lo que es el programa de la Vía Insular Ciclista Lanzarote o el programa de Lanzarote en bicicleta. Efectivamente se pretende convertirse en el paseo más largo de Europa, que serían 30 kilómetros. Es en el litoral. Ahora mismo tenemos problemas de interconexión municipal, por así decirlo, o conexión intermunicipios, pero es muy ambicioso, vamos, y de hecho ya está en preejecución el proyecto de entrada del paseo al aeropuerto. Eso va a ser primera vez en España y no sé si en Europa, es decir, poder entrar a pie o en bicicleta desde un paseo, desde que junta además 5 municipios. Y encima también tenemos y completamos la otra vertiente, otro plan, vamos a decir, otro objetivo, que es el de la movilidad. ¿De acuerdo? No solamente turismo, sino movilidad, que la gente se acostumbre a caminar y a coger la bicicleta para comunicarse. Este proyecto en concreto, o este programa, con lo ambicioso que es y con todas sus fases que tiene y todos los objetivos que quiere cubrir, cuenta con financiación, pero al final lo que tenemos que hacer es planificarla desde un principio. Por eso el equipo de esta unidad está muy pendiente de todo ello. ¿Cuántas personas integran el equipo de unidad de planificación y coordinación? 5 personas. 5 personas. Sí, 3 técnicos, un administrativo y yo, mi persona. Lo que pasa que es verdad que nos coordinamos, y creo que bastante bien, con el resto de áreas, que son las que dan contenido a los proyectos y a los programas. Nosotros simplemente estamos colaborando, cooperando con ellos. Pues en lo dicho, es decir, tanto en organizar los recursos como en obtener recursos financieros también. Y saber ir donde hay que ir con los deberes hechos, que es de lo que se trata. Un gran equipo, desde luego. ¿Fecha para ver ya este paseo terminado y conseguir? ¿Hay alguna meta al menos ahí de fecha? Sí, bueno, sí, de hecho sí, y así está aprobado incluso con los recursos propios del Cabildo, que se han puesto en un marco plurianual, con lo cual sí es verdad que lo que es la fecha más temprana, 2019, no solamente este paseo, sino otras fases en la isla, en la zona sur, que es donde ya no es un paseo marítimo, sino es utilizar una carretera, vamos a decir, en desuso, ¿sí? Una carretera secundaria, terciaria, y ahí, por ejemplo, va a tener preferencia el ciclista, y ahí va a ser más con carácter deportivo, más que de movilidad como esto. Entonces, sí se pretende tener buena parte, por lo menos pues 3 fases terminadas, importantes, para el 2019. Qué bueno, pues ganas tenemos desde luego de ver esas fases ya terminadas. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ti, Carmen.